Muy buenos días, distinguidos estudiantes. Nuevamente con ustedes acá en esta clase. Mi nombre es Orlando Eliel Morán Arana. Soy licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Me siento de verdad satisfecho nuevamente de estar con ustedes acá desde el oriente del país para compartir con ustedes una nueva clase. El día de hoy pues tendremos una clase muy interesante. Espero que todos ya estén en sintonía, que estén preparados, que estén listos para dar inicio a esta nueva jornada de labores. Me siento muy satisfecho, de verdad. Estamos en la cuarta semana, muy lleno de entusiasmo, un día maravilloso. Hemos soleado, por cierto, pero alegre. El oriente del país se caracteriza por eso, justamente, por ser soleado, de vez en cuando un poco de viento, pero es bonito, es tranquilo. Esperamos pues que cada quien desde su hogar esté pues en sintonía y sobre todo animado y que han tenido una semana muy, pero muy buena. Les motiva a seguir adelante, sin duda estamos entusiasmados, estamos ya cerquita del primer parcial, de la primera prueba de conocimiento, ahí donde vamos a poner en práctica lo que ustedes han aprendido. Y sobre todo yo les pido a ustedes que siempre tengan la confianza de comunicarse conmigo a través del chat que está ahí, pero de igual manera a que tomen sus notas, a que tomen su cuaderno, a que tomen su bolígrafo y que estén anotando constantemente todo lo que trato de explicar y lo que ustedes ven a través de las diapositivas. Es muy interesante, por supuesto, estos temas, porque no solo son de repente para ganar un curso, sino que son como cultura general, cosas que nosotros debemos de saber. Ahí sí que, porque es como obligatorio, son cosas quizá que son de cultura universal, que todos conocemos y que de repente lo manejamos a nuestra forma de ser. Sin embargo, vale la pena como analizarlo, reflexionarlo y lograr pues discernir claramente la historia de la educación principalmente o la historia de las cosas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que sin duda les va a gustar, les va a agradar, porque son temas que ustedes ya conocen, son temas que ustedes han estado manejando quizás desde pequeño a través de la cultura de la fe, pero de igual manera el tema de hoy, les digo, no trato yo de dar un tema realmente relacionado desde el punto de vista religioso o teológico, más bien un tema que cómo ha contribuido en cuanto a lo pedagógico. Me refiero al tema del cristianismo. El cristianismo es el tema que vamos a tratar esta semana y yo estoy seguro que la gran mayoría, si no el 100% de los alumnos o de ustedes, tienen su fe centrada en alguna religión o alguna creencia. Entonces, mi intención no es dar una catequesis o dar un sermón, sino al contrario, más bien conocer o descubrir algunas cosas importantes del origen del cristianismo y sus fundamentos, cómo ha influido inclusive en la cultura actual, cuál es la influencia del cristianismo en la educación como aporte pedagógico actualmente, cuál ha sido el papel que ha jugado la iglesia primitiva y la iglesia actual en cuanto a la formación académica de las personas. Eso es lo importante y cómo fue llegando a nuestros medios la educación ya formalizada, ya sistemática a través de la iglesia o a través de los sectores que desde este punto de vista, pues fue la influencia de la doctrina cristiana la que vino junto con la invasión y que al mismo tiempo la educación. Entonces, todos estos puntitos importantes pues van a ser analizados más adelante en esta oportunidad. Vamos a hablar un poco del origen del cristianismo y su influencia y sus bases pedagógicas también. Cuál ha sido la influencia, pues, como les repito, del cristianismo en la educación actual. Entonces, pongámosle mucha atención a este tema, es de suma importancia para todo, ¿no? Pues no pienso de repente yo influir de repente en su fe, sino más bien
fortalecernos. Ustedes tienen una creencia, pues yo respeto su creencia. Yo tengo mi propia concepción de Dios, entonces yo siento que lo vamos a entender muy bien. Vamos a dar inicio entonces a esta clase. Espero que ya haya bastantes en sintonía. Vamos a compartir estas ideas principales que yo quise investigar para que ustedes las tengan y que podamos disfrutar de esta clase. Yo quiero que estemos alegres, que estemos activos, que nos animemos. Yo entiendo perfectamente que a veces las clases teóricas de repente se nos vuelven tensas, pero igual ustedes con una tacita de café, un atolito, un sopanito podrán disfrutarla ahí mientras están escribiendo las ideas principales. Historia de la educación. Ya conocen ustedes la clase, el código SH053, la semana número 4. El tema principal, el cristianismo en la historia de la educación. Esto significa que vamos a conocer sus orígenes también, vamos a conocer sus orígenes, vamos a conocer sus fundamentos. La semana número 4 tiene como objetivo conocer la influencia del cristianismo en la historia de la educación, sus orígenes y sus fundamentos. Nacimiento, los temas de la semana, los temas así que contiene la diapositiva es nacimiento y orígenes del cristianismo, anuncio del nacimiento de Jesús, pedagogía de Jesús, primeros seguidores del cristianismo, Pablo de Tarso, bases del cristianismo, métodos de enseñanza de Jesús. Ahora ya vamos entendiendo por dónde va el tema de la semana. Estoy seguro que los que van a las iglesias que tienen una fe cimentada, pues van a recordar o a estar de acuerdo con algunos conceptos conmigo en ese sentido, porque son temas que ustedes ya los conocen. Todo esto es historia bíblica. A mí me sirvió la Biblia como bibliografía. Justamente ahí cuando encontré todo, pero traté de ir organizándolo para que lo tengamos para objeto de estudio en esta semana que ya merito se acerca la semana de evaluaciones. Bueno, vamos a continuar entonces. Estos son los temas principales. El cristianismo se deriva del latín Christianismus. Es una de las 3 religiones monoteístas que existen en el mundo hoy en día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, también llamado Jesucristo, a quien se le considera el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento. Esto ya lo conocemos, ya lo saben ustedes, solo vamos a ir ampliando. Pero algo muy importante de esta información es que me llamó la atención a mí. Dice que el cristianismo es una de las 3 religiones monoteístas que existen en el mundo. O sea que no solo existe el cristianismo como religión, sino que existen otras 2. El caso del Islam, por ejemplo, es monoteísta, cree en un solo Dios también, igual que el cristianismo. Entonces, significa que hay más creencias en donde se piensa que solo hay un Dios. Y la coincidencia de estas 3 religiones es que todas dependen de una misma rama. Y ya nos vamos a dar cuenta de dónde. La vez pasada que estudiamos la cultura de Israel, nos dimos cuenta que el Islam justamente surge de Abraham. Del padre Abraham nacieron, dice la historia, 2 hijos. Entonces, uno fue Ismael, que fundó la religión del Islam. Entonces, tiene mucho que ver el origen del cristianismo, como que fueran primos hermanos el cristianismo con el Islam, pero hay una divergencia, hay un problema cultural, inclusive hay guerra justamente por eso. La religión cristiana surgió en torno a la persona de Jesús, nacido en Palestina en el año 753 de la fundación de Roma, y el comienzo de la era cristiana durante el gobierno de Augusto desde el año 63 antes de Cristo.
Aquí hay otra cosita que a mí me parece algo curiosa en la historia. Dice que Jesús nació en Palestina en el año, o sea, la religión surgió en Palestina en el año 753, después de la fundación de Roma. Pero Jesús justamente es nacido en Palestina. Pero Palestina, ¿a quién pertenecía en aquel tiempo? Pues hay un conflicto entre Israel y Palestina actualmente. Entonces, se habla de que la tierra de Dios es Israel, pero Palestina es la tierra donde nace Jesús. Eso significa que Israel no reconoce a Jesús como Mesías. Quise colocar aquí una línea de tiempo para recordar lo que ya vimos, la prehistoria, que es justamente lo que vimos como unos 4000 años antes de Cristo. Después viene la edad antigua, que es lo que ya analizamos, la cultura india, la cultura china, la cultura hebrea, la cultura egipcia, la cultura griega, o sea, lo tratamos en esta edad antigua. Luego ahora estamos justamente acá tratando sobre el origen del cristianismo, que es a partir del año cero. El año cero es cuando nace Jesús y ahí se rompe la historia y empieza ya a contar los años del 1 hasta el 2022 que estamos ahora, después de Cristo. Y antes también existía el 1 antes de Cristo, que es como de regreso. Pues entonces ya estamos aquí claros que vamos como en esta parte de la línea del tiempo de la historia de la educación, que va a ser esto hasta llegar al año 2000, lo que vamos a ir analizando y aprendiendo nosotros. Entonces, justamente en el año cero nace Jesús aquí, y luego pues en el año 33 fallece, pero los datos históricos de este acontecimiento, el nacimiento de Jesús, aparece justamente a partir de la muerte de él, que se empieza a escribir. Se escriben los evangelios, se escriben los hechos de los apóstoles, se escriben las cartas que envió Pablo a las diferentes comunidades, y por último que se escribe el Apocalipsis y forma lo que ahora llamamos Nuevo Testamento, que es el complemento del Antiguo Testamento de la Biblia en general. Entonces, ahora ya vamos como entendiendo que el cristianismo justamente nace con Cristo. ¿Y cuál fue su influencia? Pues más adelante nos vamos a dar cuenta. El cristianismo es una religión diversa, tanto cultural como doctrinalmente. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo, o sea, la iglesia evangélica cristiana, y la ortodoxa. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Ese es el concepto básico del cristianismo. Y las tres religiones comparten el mismo credo. Digo, el catolicismo, los cristianos evangélicos y la iglesia ortodoxa. Estos conceptos que les acabo de mencionar, las tres iglesias los comparten. En donde no hay mucho compartimiento son en algunos dogmas que poseen las diferentes iglesias. Pero nuestra intención no es hablar sobre las religiones, sino que más bien sobre el origen. Entonces ahora hablamos de que estas tres religiones o grupos religiosos comparten la misma creencia. ¿De qué? De que Jesús es Hijo de Dios y que también es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y que también sufrió y que también fue crucificado y que descendió al infierno y que es el que vino a redimirnos de los pecados y que va a seguir influyendo en la salvación de la humanidad. Esa es la creencia religiosa de los grupos cristianos. Como les digo, hay tres entonces. Además de eso, es la religión más extensa del mundo, con un número estimado de 2.400 millones de seguidores. O sea que el cristianismo tiene 2.400 millones de seguidores. Tomen nota, apunten estos datitos tan interesantes. Pero estos 2.400 millones de seguidores están compartidos entre la iglesia católica, entre la iglesia evangélica cristiana y entre la iglesia ortodoxa. Solo tengo el dato aquí del catolicismo, que tiene más de 1.360 millones de seguidores aproximadamente. O sea, esos son datos del cristianismo en la actualidad, cómo se ha expandido el cristianismo en estos 2022
años que tiene de existencia. El anuncio del nacimiento de Cristo. Bueno, este fue un acontecimiento, ya lo hablamos en la clase anterior, cuando hablamos de la cultura hebrea. Existían los profetas que anunciaban acontecimientos y que educaban a los hijos y que se encargaban del estudio de todo, inclusive de las estrellas, todas las asignaturas que anteriormente se daban en las enseñanzas, pues una de ellas era como predecir o avisar, pero todo como que venía encaminado a que Dios enseñaba a los profetas, que como que los profetas tenían una comunicación con Dios y él les mostraba qué era lo que iba a suceder. Bueno, se anunció el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Jesús fue un acontecimiento más importante de la historia del mundo, es la que más ha marcado el mundo, porque inclusive hasta el tiempo fue roto para decir después de Cristo y antes de Cristo, convirtiéndose en la principal figura de la doctrina cristiana. Su nacimiento fue pronosticado 700 años antes de que ocurriera. Fueron los profetas quienes anunciaron con anticipación el nacimiento de Jesús. Los profetas fueron clasificados según la longitud de sus libros en la Biblia en dos grupos, los cuales fueron denominados profetas mayores y profetas menores. Esto significa que las profecías estaban siempre en constante revelación en el tiempo antiguo, dando conocimiento e informando, porque eran como los maestros, eran como los encargados de la educación en general, como los ministros que se encargaban de educar para que otros educaran. Los profetas mayores eran Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, según la clasificación. Y es justamente de este grupo de profetas mayores de donde surge Isaías, y es quien anuncia el nacimiento de Jesús más adelante. Él la informa que vendrá alguien que va a sacar de la esclavitud a su pueblo, que va a lograr liberar a su pueblo, que va a ser como el que tome la bandera de la libertad de su pueblo. Y luego vienen los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Quiero hacer la observación desde el punto de vista político y sociológico de estas profecías. Recordemos que Israel, o el pueblo de Israel, siempre vivía en conflicto constantemente, o con sus vecinos o en invasiones que ellos mismos realizaban. Esto generaba mucha desobediencia en el pueblo, y el pueblo siempre deseaba de alguien que los ayudara a liberarse de la esclavitud y de muchas cosas más. La mayoría de judíos siempre pensaban desde el punto de vista material, es decir, quitarnos el yugo del tirano, quitarnos el yugo que nos aplasta como esclavos, y de hecho Dios fue el que los sacó de un pueblo de Egipto, por ejemplo, los liberó también de muchas cosas, de la lucha de los filisteos, un gigante que se llamaba Goliat que peleó con David. O sea, todas esas historias vienen encaminadas a buscar siempre un héroe para salvar a su pueblo, pero siempre se piensa en un héroe que tenga vida, que sea de la tierra. Nunca se cree más que en algo cósmico o algo extraterrestre o algo que venga de otro mundo. No lo puede creer como que va a ser el que nos va a liberar. Entonces, la profecía de Isaías iba encaminada como a esto, como a decirles: van a ser un niño, van a ser en la tierra, va a ser hijo de mujer terrena, pero va a ser engendrado por el Espíritu Santo. Y eso era lo que no mucho entendían, qué era lo que iba a suceder. Sucedió entonces el nacimiento de Jesús. Hace más de 2000 años, una mujer de la ciudad de Nazaret, llamada María, fue visitada por un ángel llamado Gabriel, quien le dijo a esta mujer judía que daría a luz un hijo y que le pondría el nombre de Jesús, pues sería el Hijo de Dios. María era virgen y estaba por contraer matrimonio con un hombre llamado José. Al ver que María estaba embarazada, José, confundido y algo dolido, quiso dejarla en secreto.
y para que nadie fuera a lastimarla. Pero el ángel Gabriel vino a José y le contó exactamente lo que María le había dicho a José, que este bebé es hijo de Dios y que será llamado Jesús y que salvará a su gente de la esclavitud. Esa era la historia que ya se había revelado en el Antiguo Testamento, en donde iban a ser un niño. Pero más adelante, un ángel se le aparece a María y le dice que iba a concebir un niño y que iba a ser hijo de Dios y que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Bueno, ya estaba a punto de casarse con José, como en la cultura normal, que su esposa vaya a tener un bebé y que él sabe que no es hijo suyo, pues no le va a causar ninguna gracia, ninguna emoción. Pero luego viene siempre la parte profética, lo divino, y un ángel también le anuncia a él lo que ya María le había dicho. Entonces los dos ya estaban enterados del gran acontecimiento. Era cuestión de divulgarlo y ya los profetas se habían encargado de decirle a otros profetas y de anunciar este nacimiento que iba a suceder. Así nace entonces Jesús en un establo y su madre, la Virgen María, le colocó sobre un pesebre el lugar donde se ponía la comida de los animales. Esta historia ya la conocemos perfectamente porque son historias cristianas que se dan en todos los grupos cristianos. ¿Qué sucedió entonces? María era una persona de clase baja, podríamos decir muy pobre. José era un carpintero, no era noble, no era de las personas que tenían dinero. Entonces, por eso la misma Biblia establece, ¿va? Que no buscó Dios o los profetas nunca pronosticaron que iba a ser hijo de una persona adinerada o de alguien, hijo de un rey, el que iba a ocupar ese cargo, sino que iba a ser una persona humilde. Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás y se situó encima del lugar donde estaba el niño, cuenta la Biblia. Entonces sucedió aquel acontecimiento. María como que iba de repente huyendo también de otro acontecimiento y andaba buscando refugio, y como ya merito iba a dar a luz, entonces se albergó en un establo, una casa donde había, vaya, ahí estaban las vacas, los caballos, los chivos. Entonces pidió posada y le dijeron, bueno, aquí adentro no tenemos, pero ahí en el establo pues puedes estar. Entonces José y María se fueron al establo y ya iba a nacer el niño. Cuenta la historia entonces que María preparó el heno que estaba ahí, todo el zacatillo, colocó bien bonito, hizo como un nidito y entonces ahí durmieron la noche. Y en ese instante nace Jesús justamente en un pesebre. La historia cuenta que las vacas, los bueyes, las mulas, todos los animalitos que estaban ahí se pusieron alrededor y empezaron a generar calor a través de su aliento. Entonces el niño, pues, recordemos que en de esos lugares, en esos tiempos, por eso asume y dice la lectura que era invierno, aparte de que toda la familia era judía, entonces era invierno en aquel lugar, entonces había mucho frío. Entonces fue colocado en un pesebre ante animales que le ofrecían calor. Y luego la sorpresa de algo extraordinario es la presencia de 3 personas que la historia habla de que eran reyes, 3 reyes magos que venían del oriente, que caminaron siguiendo una estrella. Estos señores eran adivinos, eran de la cultura de antigua, de los que investigaban los astros, de los que veían la astronomía como una ciencia y se dedicaban al estudio. Esos señores eran sabios, eran adivinos. Algunos se atreven a decir que no eran reyes, pero que tampoco se dice que eran solo 3, sino que eran muchos los que llegaron de otros lugares. Entonces, ¿quiénes eran estos entonces? Personas estudiosas de las estrellas, de los astros, que iban a ver aquel acontecimiento, lo que había sucedido. Y fue una estrella que no estaba como visualizada anteriormente, era diferente, la estrella era más luminosa, entonces todos la siguieron y llegaron al lugar justamente donde estaba Jesús. Le llevaban la historia, cuenta siempre, hasta la fecha es así, cuando un niño nace, cuando un
una persona da a luz, generalmente los vecinos o los amigos o los familiares llegan a visitar y le llevan un pequeño regalo, su ropita, sus zapatillos, cualquier cosita va encaminado. Pues también la costumbre es antigua. Siempre cuando nacía un niño, los vecinos llevaban algo, llevaban comida, o le llevaban, pero en este caso estos reyes o estas personas que venían de otro lado le llevaban oro, le llevaban incienso, le llevaban mirra. Cuenta la historia que esto tiene mucho que ver como un símbolo profético de lo que va a suceder desde el punto de vista religioso. Mientras los ángeles siguieron anunciando a todas las comunidades que ya había nacido el Señor. Una persona ha nacido y es el que va a salvar el mundo. Era el mensaje de los ángeles, de los profetas, de todos aquellos que vivían a sus alrededores. Y ahí empezaron a desfilar pastores, empezaron a desfilar más sabios, más personas, inclusive hasta el rey, cuando se enteró del acontecimiento, quería visitarlo. Inclusive les recomendó a uno de estos reyes que iban a ir, que cuando llegaran le avisaran por dónde era el camino. Y cuenta la historia que ellos lo engañaron por temor a que este rey quisiera asesinarlo y se fueron por otro lado. Entonces no sucedió lo que pudo haber pasado. Esta es una historia bíblica que ustedes la conocen. Yo se las cuento de otra manera. La presentación. Cuando Jesús nació, ya tenemos la historia de Jesús, el bebito en un pesebre, la mamá cuidándolo y el papá también. Pero hay costumbres dentro de las diferentes culturas. En este caso, no olvidemos lo que yo les dije al principio. Jesús era judío. La mamá de Jesús era judía y el papá de Jesús, el papá de la tierra, José, también era judío. Y toda la familia eran judíos. O sea, Jesús prácticamente nació en una cultura judía. Y se acuerdan lo que hablamos en la semana pasada de la cultura de Israel, en donde todo Israel debe de estar legislado por la ley de Moisés. En este caso, la ley de Moisés era la que seguía rigiendo los conceptos de la cultura hebrea. En este caso, había que hacer justamente todos los ritos o todas las costumbres o todo lo que se hacía en la cultura judía. Entonces dice la historia que cuando cumplió 8 años, cuando cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que les dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debería presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. Esa es la historia. Entonces, todo el tiempo había que llevar costumbre de llevar a la iglesia también un presente. Los judíos nobles tenían otras costumbres, llevaban vacas, llevaban cordero, llevaban chivos grandes o llevaban cosas más grandes. En este caso, para la clase pobre, generalmente se pedía que fueran pichones, que era como lo más pequeño que tenía vida como para dar a Dios a través de esta ofrenda. Pero no olvidemos los días y las fechas que yo le estoy tratando de dar. A veces no es que me confunda, sino que hay una serie de fechas y días que están registradas en la Biblia y otras que no aparecen. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido, fue circuncidado. Es una clave. A los 40 días fue llevado al templo para su presentación. O sea, estamos hablando que ya el niño a esta altura tiene 40 días en la historia que yo estoy compartiendo con ustedes. Luego viene Jesús a los 12 años. ¿Qué pasó con Jesús entonces en este espacio entre los 40 días de nacido y los 12 años? ¿Qué se hizo Jesús? ¿Dónde estaba? No se habla mucho de él en la Biblia. Solo hasta los 40 días lo descubrí yo que aparecía. De ahí no más. Bueno, los teólogos dicen que Jesús entró a la escuela, podríamos decir, o a estudiar hasta los 12 años.
la escuela primaria que se daba en la casa, o los profetas que educaban, o los sacerdotes que educaban. Entonces, Jesús tuvo que haber sido llevado para que fuera educado por los sacerdotes o por los profetas. Sin duda lo llevó. Ahí empieza entonces la parte pedagógica también del papá y la mamá. ¿Quién es el encargado de educar en la familia? Generalmente es el padre o la madre el que le enseña. En este caso, María, ¿qué podía haberle enseñado a Jesús? Pues le enseñaba los principios religiosos, todo lo que ella había aprendido a través de la historia, la ley de Moisés, la Torá y todo lo que había que aprender. José, ¿qué le enseñaba? Si él era carpintero, obviamente el oficio le empezó a enseñar. No podemos imaginar que siendo José carpintero y Jesús su hijo, en un momento determinado no le ayudara a su padre de repente a recoger los colochitos de madera del suelo, a pasarle un clavo, a pasarle un martillo, o a traer un trocito de madera, o sostenerle la esquina de la mesa para que quedara bien. O sea que había participación del niño en la educación en la casa. Entonces, María, como sabemos, era el padre y la madre los que empezaban la educación. Con ellos aprendió a hablar, con ellos empezó a decir sus primeras palabras, y luego pues ya fue entregado a una educación formal. Pero no aparece en la Biblia la educación de Jesús entre la edad de los 40 días a los 12 años. ¿Dónde estuvo? Pues los religiosos siempre hablan de que estuvo preparándose, que estuvo los teólogos, que estuvo estudiando, y yo pienso que sí pudo haber pasado esto, que estuvo en una preparación académica. Pero aparece a los 12 años. Cuando Jesús cumplió 12 años, dice, María y José lo llevaron a Jerusalén. Como era época de la Pascua, había mucha gente en la ciudad. El último día de la festividad, María y José se dirigieron a casa. Los dos creían que Jesús estaba con otros niños que regresaban a Nazaret. Jesús desapareció de la vista de María y José para dirigirse al templo. El niño se quedó en Jerusalén sin saberlo. Sus padres, sin saberlo sus padres. Se queda en Jerusalén sin permiso. Da de vuelta a su hogar. María y José repentinamente se dan cuenta de que Jesús no está. 3 días de intensa búsqueda, dice, encuentran al niño en el templo de Jerusalén, enseñando y aprendiendo de los doctores. María reprendió a Jesús por haberles hecho pasar un disgusto tan grande. Aquí vemos bastantes cositas interesantes. Era un niño normal. ¿Por qué? Porque se juntaba con otros niños. Esto lo hace pensar cuando dice María, bueno, Jesús se ha de ir con los otros niños adelante. Nos vamos nosotros, porque él ya ha de ir en camino, porque lo buscaron y no lo encontraron. Pero cuando llegaron a casa se dieron cuenta que los otros niños ya estaban en casa, pero Jesús no. Esto causó mucho problema, porque imagínense, llevar a un niño, al Hijo de Dios, una gran responsabilidad que tenía María y José, y de repente se les pierde el niño. En estos días, si se pierde un niño a las 12 horas de desaparecido, hay que poner ya la alerta Kenneth para que aparezca, la alba Kenneth para que aparezca, para que lo busque. Entonces, en aquellos tiempos Jesús hubo una gran preocupación. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces? Regresaron otra vez a Jerusalén a buscarlo después de 3 días y de repente lo encuentran 3 días después. ¿Y con quién estaba? Dice la Biblia que sellando y aprendiendo de los doctores. Quiere decir que ya podía leer, ya podía escribir y ya podía enseñar. Fue como su primer acontecimiento público en donde él ya decía la lectura. Recordemos cómo era el Pentateuco, lo que hablamos la semana anterior. Era una gran cantidad de documentos, eran libros, 5 enormes libros, 5 rollos enormes de lectura. Entonces desenrolló un documento de esos Jesús y empezó a leerlo, dice la Biblia, empezó a platicar con aquellos doctores de la ley, con los más sabios de aquel lugar. Entonces quiere decir que ya había aprendido mucho y él llegó ahí como a aprender. María sin duda se enojó cuando vio al niño que estaba ahí. ¿Por qué? No se enojó por lo que estaba haciendo, sino que por lo que les hizo a ellos de no decirles que se iba a quedar.
un acto, podríamos decir que de desobediencia, pero como es Jesús se lo perdonaban, pero aún María lo reprendió y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te perdiste? ¿Qué estás haciendo? Pero Jesús, como era hijo de Dios, le responde, no te preocupes, yo estoy bien, yo ando en los negocios de mi padre. Los que estaban por ahí como que no mucho les gustó todavía ese pensamiento, porque pensaron que vendiendo mesas andaba o vendiendo sillas. No era así, se refería a los negocios del Padre Celestial, que para él era Dios. Entonces ahí empieza pues un acontecimiento extraordinario. Ya empieza la educación de Jesús, empieza a enseñar, empieza a dar a conocer los documentos antiguos y él empieza a aprender. ¿Qué pasó con Jesús entonces? Su preparación era grande, su preparación, aparte de que estaba iluminado por el Espíritu Santo, tenía que aprender mucho sobre la cultura judía. Jesús inicia su ministerio. La Biblia dice que Jesús abandonó la ciudad de Nazaret y comenzó a habitar en Cafarnaúm, una ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Se acuerdan de estos dos personajes? Zabulón y Neftalí eran parte de las tribus de Israel, que ya habíamos analizado en una clase anterior, de la región de Galilea. La casa de Pedro en Cafarnaúm se convirtió en la base de operaciones de Jesús durante su ministerio en la región de Galilea. Aquí viene otro dato histórico muy importante que trae fecha que me interesa a mí que lo analicemos. A la edad de 30 años, dice Jesús, inició su vida pública para cumplir la voluntad del Padre. El bautismo fue realizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán en aquellos tiempos. Y yo me acuerdo cuando les coloqué un mapa también la semana anterior, les hacía ver yo en dónde está ubicado el río Jordán, justamente donde Jesús fue bautizado. Pero veamos ahora los papeles que están jugando algunos personajes en el caso de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Pues justamente es 6 meses mayor que Jesús, porque la historia cuenta de que es hijo de Isabel, una que es prima además de María, y que al final de cuentas Jesús y Juan resultaban siendo familiares, y que él fue el que empezó su peregrinar adelante de Jesús, informando sobre el acontecimiento de lo que Jesús iba a hacer en esos momentos. Les indicaba que emparejen el camino, arreglen sus vidas, prepárense porque viene una persona ahí que va a cambiar esto. Arrepiéntanse, decía Juan. Y de hecho este acontecimiento a Juan le causó la muerte, porque vino Juan y se puso a hablar mal del rey y de la reina y de la hija del rey y de la reina, que causó al final de cuentas que a él lo mataran, que le cortaran la cabeza, que lo decapitaran. Así fue la muerte de Juan el Bautista. Bueno, pero a él le encomendó Dios esta misión de bautizar a Jesús, porque era Jesús quien al final de cuentas iba a salvar a la humanidad de la esclavitud. Eso es lo que dice la historia. Pero un dato importante que yo no quiero que perdamos en este momento es justamente la edad, a la edad de 30 años. ¿Se acuerdan que lo dejamos de 12 años hace un rato? Eso significa que el resto de años en donde estuvo Jesús, los años que hay dentro de 12 y 30, ¿qué se hizo Jesús? Estos serían 18 años, ¿no? Estos 18 años, ¿dónde estuvo Jesús? Pues imaginemos que siempre estudiando, ya había sacado la primaria cuando lo dejamos, estaba de 12 años, luego viene la otra parte en donde tendría que seguir sus estudios superiores, quizá se fue a preparar más, fue al básico, por decirlo de alguna manera, al diversificado, luego a la universidad. El caso es que Jesús se preparó de tal manera, porque la Biblia cuenta de que Jesús sabía muchos idiomas. Sabía el árabe, sabía el griego, sabía el latín, sabía el arameo, sabía una serie de idiomas. Entonces, quiere decir que los aprendió. Aprendió a manejar la ley de Moisés tal cual es. Se leyó todo el Pentateuco, se leyó todos los libros del Antiguo Testamento, la ley, y empezó a conocer sus comunidades. Ahí es donde empieza entonces. En esos 18 años posteriores de cuando tenía 12, que se había perdido, entonces
ya había crecido en todo. Y dice la Biblia que creció en todo, ¿no? Espíritu, su cuerpo, todo, pues ya era un personaje importante. Y empezó su misión. ¿Cómo empezó entonces la pedagogía de Jesús? Que es ahora lo que más nos interesa a nosotros. Sin duda, para dar clases, para prepararse, para preparar el territorio donde él iba a estar, tenía sin duda que tener un método de enseñanza y tenía que estar bien preparado. Esto indica que para nosotros como profesionales de la educación debemos de estar preparados constantemente, bien preparados, preparar nuestra alforja con los contenidos que vamos a impartir a los alumnos, nuestras planificaciones al día, nuestros métodos de enseñanza, nuestras técnicas de aprendizaje, nuestros recursos didácticos, nuestras herramientas didácticas, todo lo vamos a tener preparado. ¿Por qué? Porque a ejemplo de Jesús, que se preparó durante tanto tiempo, ahora prepara también su propia pedagogía y sus propios medios o métodos didácticos de enseñanza. ¿Cuál entonces era la pedagogía de Jesús? La mayoría dicen que el centro del evangelio es el mandamiento del amor, otros que la vida eterna y otros muchos hablan de la salvación. La tarea y el mandato de Jesús deja a sus seguidores es clara: ir por todo el mundo anunciando con obras y palabras la nueva noticia. Esa es la enseñanza al final de cuentas que Jesús debía de llevar de parte de Dios. No era una preparación guerrerista la que este niño llevaba, la que este hombre había preparado. Todos en los judíos en Israel estaban pensando de que aquel que habría de llegar iba a ser un hombre de armas tomar, iba a empezar a luchar, iba a empezar a pelear contra el régimen invasor de aquel tiempo, que era el imperio romano, que estaba destruyendo a sus comunidades, pero no era así. Entonces este hombre le sorprendió mucho. Bueno, ¿cuál es entonces tu misión? No es hacer un ejército, preparar a los soldados, tener ahí con sus armas, afilar las armas y empezar a guerrear. No, mi misión no es esa. Mi misión es ir al mundo anunciando con obras y palabras la nueva noticia. ¿De qué? Del amor de Dios. Porque los judíos eran muy desobedientes. Entonces, Dios como quería unificarlos en la fe, en algo extraordinario, en una creencia de Dios legítima. ¿Para qué? Para estar bien. Porque al final de cuentas, la doctrina de Dios, la doctrina que más adelante sería cristiana, o sea, lo que Dios les enseñaba en la ley de Moisés, era para estar bien, para que no se desviaran del camino. De hecho, hasta les había dejado un decálogo de mandamientos, le había dejado una serie de estatutos o de artículos para cumplirlos, en donde se establecía lo que no debían de hacer, pero seguían haciéndolo. Entonces, ante eso, Dios quiso mandar a esta nueva persona para que se hiciera cumplir la ley. Una pedagogía que abarca tanto el discurso oral como la práctica de los valores y sobre todo de las leyes que de generación en generación han sido difundidas en el pueblo judío. ¿Qué significa? Que todo lo que desde el punto de vista espiritual Dios enviaba al pueblo judío, el pueblo judío debía de saberlo. Y de hecho lo sabía, pero no lo ponía en práctica. Entonces, ¿cuál era el papel de Jesús? Desde mi punto de vista muy personal, es que él no quería formar una religión nueva o formar un grupo nuevo de religiosos. Él lo que quería hacer es que se cumpliera la ley tal como Moisés la había escrito, tal como Dios se la había inspirado a Moisés. Ese era el papel de Jesús entonces. El mandato del amor, el enviar el respeto a los demás, la lucha por la salvación. Esas era como parte de la pedagogía importante de aquel tiempo. Quiere decir entonces de que Jesucristo, su intención, desde mi punto de vista, no era realmente crear una religión, su papel importante en aquel tiempo, sino que más bien hacer que se cumpliera la ley de Moisés, como muy bien lo establece la Biblia en alguna parte. Entonces,
Él quería hacer que se cumpliera la ley para beneficio de toda la comunidad judía. Sin embargo, la misma rebeldía de la gente que lo seguía decidió cambiar su método de enseñanza. El método fue encaminado a otra cosa y de ahí surgió que todos aquellos que seguían a Jesús o a Jesucristo de acuerdo a su creencia o su interpretación de la ley judía era otro grupo que le llamaron cristianos. Esto trajo como consecuencia la creación de una nueva doctrina. Recordemos que los judíos son la otra religión que creen solo en un Dios también. Es una religión en donde creen en Dios, que es el mismo Dios de nosotros, pero ellos no creen en Jesús. Entonces hay una divergencia, porque todavía el pueblo judío no logra reconocer a Jesús como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador, el que anunciaron los profetas. No puede ser que Él sea. Y todavía hay personas que dudan de ese acontecimiento en el mismo país de Israel, que es la cuna del judaísmo y también del cristianismo. Parece paradójico, pero vale la pena escudriñar y entender un poquito más. Bueno, ¿quiénes eran entonces los seguidores de Jesús? Los primeros seguidores fueron llamados discípulos. La palabra discípulo, de latín discípulos, que significa estudiante o pupilo. Al igual que la palabra apóstol, se usa casi exclusivamente en el Antiguo y Nuevo Testamento para designar a los estudiantes que rodean a Jesús y aprendían con entusiasmo sus múltiples enseñanzas. La palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviar, aunque apenas se usa en el Antiguo Testamento. Sí se puede encontrar por lo menos 80 veces en el Nuevo Testamento. Todos quienes eran alumnos en aquel tiempo eran discípulos, pero los apóstoles eran los que eran enviados a llevar un mensaje. En la cultura griega, en la cultura antigua, los grandes sabios, los grandes filósofos tenían sus discípulos, tenían sus alumnos. En este caso, pues Jesús, que ya era un maestro bien preparado, empezó a buscar a sus discípulos. ¿Y saben cuántos fueron los que buscó? ¿A cuántos alumnos educó? ¿Cuántos se graduaron con él? Pues 12 fueron los elegidos, fueron buscados. Cada uno tiene su propia historia. Ustedes pueden consultarla, qué era lo que hacía cada uno de los discípulos en ese tiempo. Bueno, pues aquí está el listado de los discípulos: Pedro, Santiago el anciano, ahí como que lo especifican, porque hay otro Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago el menor, ahí está la diferencia, porque hay un Santiago que es anciano y otro que es joven, Jesús, Judas Iscariote, Judas Tadeo, ahí hay una diferencia también. Judas Iscariote es uno, el que traicionó, y Judas Tadeo es otro, que era humilde. Mateo, Felipe, Simón, Tomás y Matías. Matías fue el que sustituyó a Jesús después de que, a Judas. Matías sustituyó a Judas después que traicionó a Jesús. Matías entonces se convierte como en el apóstol número 13. En este caso, después que muere Judas, el que traicionó a Jesús, ocupa ese cargo Matías. Y ahí siempre siguen siendo 12. Inclusive se ha hablado en otros documentos de un evangelio de Matías que no está reconocido en algunas religiones cristianas, pero sí existe algo que dejó escrito Matías en relación a estos acontecimientos. Ellos eran entonces, como quien dice, los primeros seguidores de Jesús, los discípulos. Estos estaban encargados de aprender de Jesús. Jesús les enseñaba, Jesús les mostraba el camino, les enseñaba cómo era Dios, les mostraba el camino hacia llegar a Dios, cómo llegar a Dios, inclusive hasta les enseñaba a orar, cómo oramos, cómo le pedimos a Dios, y Él les enseñó. Entonces fue creando su propia pedagogía, su propio método, su propio currículo para enseñar a estas 12 personas. Imagínense, solo a 12 educa y todavía uno de ellos lo traiciona. O sea, puede pasar. Obviamente estos 12 educaron a muchos más, y de hecho hasta nosotros mismos, porque ellos fueron los que trajeron el mensaje de Jesús.
Nosotros conocemos la historia de Jesús, no porque Jesús la haya contado, sino que porque la contaron los discípulos después. La contaron los que escribieron estos capítulos después. Por eso es que nosotros sabemos lo que Jesús dijo, no porque si no, no lo supieran. Y de hecho, ni fueron todos los discípulos que escribieron, sino que otras personas que conocieron a los discípulos. O sea que la información se fue dando de generación en generación hasta que llegó a un lugar para escribirlo. Aquí que se colocara un personaje interesante en la historia de la propagación del cristianismo, Pablo de Tarso. Nació hacia el año 10 en Tarso de Sicilia, Turquía, y murió entre el 64 y 67 en Roma. Fue un ferviente apóstol del cristianismo, más adelante, que en los primeros años de nuestra era se ocupó especialmente de difundir la doctrina religiosa que nació con Jesús, que es una religión universal. Sobre su formación debemos destacar que Pablo tenía una sólida formación teológica, sabía mucho de teología, pues estamos hablando de la ley de Moisés. Sabía mucho de filosofía, formación jurídica, mercantil y lingüística. Significa que hablaba muchos idiomas, hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo y arameo. Además, participó en las primeras persecuciones contra los cristianos. O sea que Pablo tampoco era bueno, era un soldado, era de Turquía, no era ni siquiera israelita, que era de un país vecino, pero que era contratado porque como el dominio de Roma en ese tiempo estaba generalizado, significaba entonces que Pablo podía ser nombrado como jefe de la persecución de los cristianos, y así lo hizo. Todo el tiempo los perseguía, no los quería. Recuérdense que los primeros días del cristianismo, de hecho, después de la muerte de Jesús, su enseñanza fue bonita, pero muchos no aceptaban, no estaban de acuerdo. El mismo pueblo judío no lo quería. De hecho, los judíos fueron los que lo mataron, ellos fueron los que lo entregaron. Entonces, a Jesús, a los seguidores de Jesús, les tocó que huir, de esconderse, predicaban a escondidas, predicaban en silencio, daban a conocer lo que Jesús les había enseñado en reuniones clandestinas. Se habían vuelto muy subversivos, había que buscar dónde esconderse. De esa cuenta, pues que Pablo tenía esa visión de ir a buscarlos y entregarlos a las autoridades, porque era un delito ser cristiano en ese tiempo, porque era una nueva religión que iba en contra de la cultura judía, en contra de lo que los judíos interpretaban de la Biblia en ese tiempo. Pero durante un viaje a Damasco, dice lo que leía yo, donde investigué esto, que es justamente la Biblia, poco después de la crucifixión de Jesucristo, iba hacia Damasco y sucedió un acontecimiento. Cuenta la historia que a Pablo se cegó, perdió la vista, como que el calor del sol o algo le provocó que perdiera la visión. Entonces se cayó del caballo y una voz le dijo desde el cielo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué vas detrás de mí? ¿Qué te he hecho yo? ¿Cuál es el problema? Si yo lo único que estoy haciendo es dando a conocer algo extraordinario, que es cómo llegar a Dios haciendo el bien. Estoy predicando el amor, no estoy cambiando nada, solamente estoy haciendo que se cumpla lo que ya estaba establecido. Entonces Pablo como que se convirtió ante la presencia de Jesús, ¿verdad?, en un nuevo cristiano. Y fue entonces cuando él empieza a difundir el cristianismo por todas partes, porque Pablo es el que juega un papel pero importantísimo en la difusión del cristianismo en aquellos tiempos. Lo vamos a dejar por un momento aquí. Más adelante vamos a retomar las historias de Pablo. Las bases del cristianismo. Sus seguidores, ya hemos dicho que son llamados cristianos. Comparten la creencia de que Jesús de Nazaret es hijo de Dios y el Mesías. En griego, Cristo profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó entre los muertos para salvación de la humanidad. Esto es los credos que les mencionaba un momentito, que se comparte en todas las culturas cristianas. Pero hay algo muy trascendental
que también se comparte como base del cristianismo, que Dios es uno y al mismo tiempo es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una creencia. Que Dios Padre es el creador del cielo y la tierra, que fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, y quien es que conserva el equilibrio del universo. O sea, Dios es el que rige el universo en su totalidad. Dios como Padre y Padre de todos, y está presente en todo lugar. Dios está en todas partes. El Espíritu Santo es el que le da la vida a todo, y es frecuentemente interpretado en el Antiguo y el Nuevo Testamento como una fuerza que rige el universo. Entonces, estas son las bases del cristianismo: la creencia en Jesús como Hijo de Dios y que es el Mesías enviado por Dios y anunciado por los profetas, y que Dios es Padre, y que el Hijo es Jesús, y que el Espíritu Santo es el que rige el universo. Esas son las creencias. En las iglesias le llaman la Santísima Trinidad o la Trinidad, o le llaman la parte fundamental de la fe cristiana como un solo trino, que significa lo mismo: Dios, Padre e Hijo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo significa al final de cuentas lo mismo en la historia cristiana. Esas son las bases entonces del cristianismo, que ustedes ya conocen. Vamos ahora a hablar sobre la pedagogía de Jesús. Tenemos que empezar afirmando que Jesús, sin duda el gran pedagogo de Dios, invita a la historia de la salvación según el Antiguo Testamento. Está esencialmente ordenada a preparar y anunciar la venida de Cristo. Dios había dado a todos los profetas la información sobre lo que iba a pasar. Entonces, el gran pedagogo de Dios viene a ser entonces Jesús, porque es el que está encargado de dar a conocer nuevamente la historia de la salvación de la humanidad. Él será el redentor del universo y de su reino mesiánico. El gran dinamismo de la encarnación del Verbo ya está presente en las más destacadas figuras de los profetas, sacerdotes y reyes, tales como Abraham, Moisés, Elías, David, Melquisedec. Todos ellos son figuras, imágenes y anticipos del Mesías Salvador. Significa que ya con anticipación en el Antiguo Testamento, estos grandes profetas ya habían anunciado lo que habría de venir. Y ahora Jesús, ¿cuál es el papel importante en la pedagogía de Dios? Complementar la historia de lo que los profetas habían anunciado. Entonces, el nuevo profeta, el nuevo gran pedagogo de Dios iba a ser Jesús. ¿Por qué? Se iba a encargar de dar a conocer lo que significaba para el pueblo de Israel respetar la ley y vivir bien. Entonces Jesús se encargó de dar a conocer estos nuevos estatutos a través de su pedagogía. En este caso, dice la Biblia que él no venía a cambiar absolutamente nada, sino que más bien hacer que se cumpliera lo que ya estaba establecido. Y allá aparece todavía una parte de la Biblia que dice: yo no vengo ni siquiera a cambiar nada, es más, dice, agregar una nueva idea, vengo agregar un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros como Dios nos amaba a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia en este campo. Entonces, la pedagogía de Dios desde el Antiguo Testamento se muestra amorosa, paciente, compasiva, libre, respetuosa, y siempre da una respuesta de esperanza salvífica hacia el futuro. Entonces, desde el punto de vista religioso, podríamos decir que la intención de Dios era salvar a la humanidad del pecado. Desde el punto de vista pedagógico, a nosotros nos interesa cómo lo difundió Jesús. Ahora vamos a ver entonces cómo era la pedagogía de Jesús. La persona y la vida de Jesús forman la pedagogía de la comunicación plena de Dios con el hombre. Jesús es
el gran comunicador de Dios, que habla con autoridad y no como los escribas. Enseña con la palabra lo que vive en su propia vida. Hay en él una coherencia de vida. Él es pobre y elige la pobreza como desprendimiento total para aceptarlo, seguirlo y ser digno de él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Jesús creía que el aprendizaje colaborativo era importantísimo. Jesús fomenta el aprendizaje colaborativo. Aprendemos unos con otros. De la misma forma que la enseñanza colaborativa, compartimos los saberes con otros. Esto es importante. Ahí empieza como a formarse una especie de pedagogía diferente. La colaborativa, el Señor Jesús en aquel tiempo enseñaba como pastor, como guía, como pedagogo, como maestro, como docente, que lo más importante era aprender a colaborar. ¿En qué consistía? Inclusive aparecen milagros importantísimos ahí en la Biblia en donde no tenían que comer y alguien compartió o colaboró con unos panes. Él los multiplicó. Colaboró con unos peces. Él los multiplicó. Significaba entonces de que la colaboración y el saber compartir era fundamental. Ahí empieza como a darse algunos datos importantes sobre la pedagogía de la colaboración, la pedagogía del compartimiento. ¿Qué hacemos nosotros como docentes entonces si nuestra intención es aprender de una pedagogía como la de Jesús? Pues nuestra misión es también compartir. Hemos tenido momentos difíciles a veces para lograr hacernos docentes o para llegar a donde estamos, pero cuando estamos en las aulas, cuando salimos al receso, hemos sido capaces de ir a compartir con uno de los alumnos que está sentado tal vez en una piedra y que no tiene que comer, que no llevó para la refacción. Llegamos a otros y compartimos con él. Él también necesita de nuestro apoyo como docentes, acercarnos, hacer vida lo que la pedagogía de Jesús nos mostró un día, irle a compartir de repente nuestros alimentos, ir a hablar con él si le pasa algo. Era necesario. Jesús habló muchas veces con sus discípulos en privado, les hablaba, les instaba a seguir adelante y les indicaba qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, nuestra misión es justamente eso, apoyar a nuestros alumnos justamente a través de esta pedagogía de la colaboración, del compartimiento. Primero formaba a sus discípulos y luego los enviaba a enseñar. Les enviaba a enseñar, a predicar y a sanar. Comentaba valores, dedicación, responsabilidad, cooperación, compasión, piedad y sobre todo el amor hacia los demás. Con estas pequeñas cosas que como docentes nosotros imitemos de Jesús, el maestro de la enseñanza, en este caso, ya bastaba para estar bien. Dedicación, responsabilidad, cooperación, compasión, piedad, sobre todo el amor a los demás. Todo docente debe de ser dedicado en su trabajo. Es una carrera que implica mucho sacrificio. Hay que estar preparando nuestras clases constantemente. Un día antes de ir a trabajar hay que estar, o semanas antes, yo voy a prepararlo de la semana en este día, a ver qué yo me dedico a preparar mis clases. Estoy en constante dedicación, con responsabilidad. Yo debo estar puntualmente a la hora que está establecido mi curso, estar atento a la hora de que me toque ir a clases en establecimiento puntual. Ya llevo todo listo, solo voy a impartir mi clase. O sea, yo estoy responsablemente actuando. Son valores que el mismo Jesús enseñó y que a la fecha debemos de asumirlos nosotros también con mucha responsabilidad y ponerlos en práctica. Cooperación, ser capaces de cooperar, de colaborar. Después de mi jornada de trabajo, me pide el director a mí que de repente le apoye en algo. Yo debo de ser dócil también a poder servir. No voy a yo a decir, bueno, ya se me acabó mi jornada, ahorita me voy, ya no, ahorita no me puedo tocar para nada, yo estoy aquí. No, debemos de aprender también a cooperar, a tener compasión por los demás y sobre todo a tener piedad por los niños que necesitan. Hay muchos niños
con necesidades educativas especiales sin tener otro tipo de problemas. Tal vez no escuchan bien, no pueden leer, problemas de dislexia. ¿Dónde estamos los maestros cuando no descubrimos a aquel niño con dislexia? ¿Dónde estuvimos los maestros cuando aquel niño tenía problemas de aprendizaje, de lenguaje? Entonces, descubramos esos problemas y ayudemos a estos niños, porque es parte de nuestro ser, de nuestro amor hacia los demás. Es parte de nuestra empatía con el que sufre, con nuestros alumnos, y es parte de la pedagogía de Jesús. ¿Cuáles eran los métodos de enseñanza de Jesús? Jesús no solamente sabía qué contenido enseñar, sino cómo enseñar. Él conocía sus métodos, él sabía lo que iba a enseñar, conocía toda la Torá, entonces era lo que él iba a enseñar. Jesús dio conferencias. Hay varios buenos ejemplos de estas conferencias de los evangelios. Una de esas conferencias fue el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan ustedes, los que son religiosos, cuál es el Sermón del Monte? Pues es el sermón de las bienaventuranzas, en donde Jesús en una montañita empieza a decirle a sus discípulos: bienaventurados los de buen corazón, bienaventurados los que ayudan, bienaventurados los que sufren con los pobres, bienaventurados los que ayudan a los demás. En este caso, bienaventurados los que ayudan a los niños con dislexia, bienaventurados los que buscan a los niños con autismo y los educan, bienaventurados los que van a buscar a los niños pobres que ya no van a la escuela, que no tienen que comer, bienaventurados los maestros que dan su vida por la educación. Ese es el Sermón del Monte, también el método de enseñanza de Jesús. O sea, valdría la pena retomar estas cosas importantes. Jesús dio conferencias para enseñar muchas cosas, porque era su método. Jesús empleó el método de la narración. Sus historias se llamaban parábolas. Hay 70 de estas parábolas de Jesús en los evangelios. Eran historias que podían haberle ocurrido a cualquiera en un diario vivir. Las parábolas tenían por objeto de enseñar verdades espirituales, y cada una de ellas enseñaba una verdad. Ahí están los ejemplos de la parábola del buen samaritano, donde Jesús narró una historia como respuesta a una pregunta capciosa destinada a enredarlo. La parábola enseñó una verdad espiritual sin provocar una discusión. Tenía la habilidad de contar cuentos durante su enseñanza, de contar historias, que al final de cuentas lo que buscaba era descubrir una verdad. Nosotros como docentes, desde el punto de vista pedagógico, somos capaces de contar historias, de inventar cuentos, de decirle a los niños tales cosas con tal de contarles una verdad. Eso es importante. Estos métodos son interesantes. Entonces, el objetivo de estudiar el cristianismo y sus orígenes y sus fundamentos está más encaminado a seguir este método de enseñanza de Jesús en las nuevas generaciones a través del amor. Estas parábolas son historias muy interesantes, y a propósito quise colocar algunas para que las fuéramos entendiendo. Estos métodos de enseñanza. La educación cristiana que se realizó en los primeros tiempos, los educadores fueron los sacerdotes, los profetas, Jesús mismo, los apóstoles, los evangelistas y en general todos los discípulos de Cristo, o sea, todos los seguidores. Era una educación sin escuelas, como lo fue en general en todas las religiones en los tiempos antiguos, en los primeros años de la existencia. Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por él que encierran una educación moral y religiosa. Los sermones, predicaciones, amonestaciones a través de la pedagogía del amor. Recordemos que en aquellos tiempos no habían escuelas, así como casas para recibir escuelas. La escuela estaba en la calle. Los padres de familia entregaban a los alumnos al maestro, y el maestro se encargaba de recorrer por distintos lugares y los reunía y ahí les hablaba. Después volvían a su casa o los iba a dejar. Ya cuando se crearon, como quien dice, las escuelas con infraestructura, pues ya el maestro llegaba a la escuela y los demás iban ahí. Entonces era una manera de enseñar, una manera de predicar.
se subían a las montañitas y los demás los rodeaban o hacían un círculo y Jesús les impartía el conocimiento en cuanto a la pedagogía del amor de que estamos hablando. Pero los demás maestros hacían lo mismo. Cuando le tocó a Pedro que tener a sus propios alumnos, lo mismo hacía, les enseñaba. Pablo también lo hacía. O sea, cada quien enseñaba de acuerdo a los métodos que Jesús les había enseñado. Y la influencia del cristianismo en la actualidad, pues es grande. Entonces, vale la pena seguir escudriñando y estudiando un poco más sobre esta pedagogía del amor de Jesús. Las parábolas de Jesús, decía, son narraciones breves hechas por Jesús para extraer una enseñanza moral ante diferentes situaciones. Las enseñaba con frecuencia porque se pueden recordar fácilmente y se aprenderían mucho mejor. Jesús enseñó más de 50 parábolas que se pueden encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, aunque también se pueden encontrar en algunos evangelios apócrifos, como el de Tomás y Santiago. Se le llama apócrifos porque no están reconocidos en la Biblia normal que nosotros tenemos o que leemos de vez en cuando. Entonces, las parábolas de Jesús son métodos importantes que vale la pena analizarlos. ¿Cuál era la intención de una parábola? ¿Cuál era la intención de contar esta narración, de contar esta historia? Era sacar un provecho moral o un provecho de enseñanza, aprendizaje para los alumnos en aquel tiempo. En este caso, para los discípulos que seguían a Jesús. Quise colocar algunas parábolas para que veamos la forma así sencilla. La parábola es bastante grande. Yo quise resumirla. Dice, los escritores de los evangelios incluyen la explicación de Jesús de la parábola en la narración, marcándola como una historia que era importante que los creyentes o seguidores aprendieran. Los discípulos no entendían el significado de la historia, por lo que Jesús quería que fuera muy claro. La parábola contra la forma como la gente recibe el mensaje de Jesús con la clase de suelo en que las semillas pueden caer. Elige un buen suelo para plantar la semilla, en este caso del evangelio. A eso se refería a la parábola del sembrador. ¿Cómo es entonces esta enseñanza de la parábola del sembrador? El mismo Jesús le dijo que había un agricultor o un sembrador que tiró semillas entre las espinas y los frutos no se dieron, y que tiró semillas también entre las piedras y no se dieron, y que tiró semillas al aire libre y los pájaros se las comieron. Pero también le dice que se puede plantar semillas en tierra fértil y cuidarlas y darles asistencia para que produzcan buenos frutos. La enseñanza de Jesús iba encaminada a que lo que enseñemos bien, lo vamos a recibir bien, y lo que enseñemos mal, lo vamos a recibir mal. No podemos educar como docentes mal, porque entonces lo que vamos a cultivar va a ser malos elementos o malos profesionales. Lo que tenemos que hacer es educar bien para que nuestros futuros profesionales estén bien preparados para hacer desarrollar a nuestro país. La oveja perdida, otra parábola que ustedes ya la conocen, trata sobre una historia de ovejas que un pastor tenía en su rebaño, y el pastor todos los días las alimentaba, le llevaba comida, las quería mucho, las sacaba a pasear. El pastor era muy bueno, así cuenta la historia de la oveja perdida. Pero de repente dice que en una salidita a pasearlas a la montaña, una oveja desapareció y no la encontraba por ningún lado. Entonces, preocupado, logró arriar a las 99 que tenía dispersas por todos lados y las llegó a juntar y las metió al rebaño y las tenía ahí guardaditas a las 99. Pero no se conformó, dijo, bueno, si tengo 99, una, no importa, y que se la come el lobo, y que se pierda, ¿sabes? No. Cuenta la historia que el pastor salió a buscar a la oveja que había perdido y la encontró en medio de unos matorrales, en medio de unos espinalares. Había quedado trabada en su lanita, la oveja estaba sangrando, estaba lastimada, estaba herida, y en aquel gran clima duro de la noche, del frío, entonces vino el pastor y la tomó en sus brazos y se la llevó, la curó, la sanó, la alimentó y la unió a las otras 100.
Esto es lo que Jesús quería enseñar en ese momento, era de que es necesario llevar el mensaje a todos aquellos que están sufriendo, a aquellos que están marginados, a los que están perdidos, con la intención de traerlos y unirnos al redil. Nosotros como docentes, ¿cuál es nuestra intención cuando un alumno se nos va? Tenemos 40 en un aula, tenemos 30 en un aula, cuando de repente los contamos, pasamos asistencia y nos hace falta un alumno. Y ya tiene una semana de no llegar el alumno. ¿Y qué hacemos nosotros? Mejor hay que se quede, mejor ya no tengo que calificar su examen. O vamos en busca de este alumno. ¿Por qué ya no llegó? Es que fíjese, profe, que yo ya no llego porque mi abuelita está enferma. Y yo solo vivo con mi abuelita y yo le tengo que hacer su comida y yo la tengo que cuidar. Por eso es que ya no voy. Esa es la respuesta del alumno. Y nosotros no nos dimos cuenta que el niño no llegaba porque estaba cuidando a su abuela y porque era. Entonces, ¿cuál es mi obligación como docente? Llevarle a casa la tarea y enseñarle y hacerlo que regrese a las clases normales, aunque no llegue. Esa es mi misión como docente. Yo interpreto esta parábola para mí como para decirme que como maestro yo tengo la obligación de buscar también a mis alumnos para que regresen a clase. Yo lo he hecho muchas veces. Yo he ido a sus casas a preguntarles por qué ya no llegó, qué es lo que está pasando. Y algunos regresan y otros definitivamente no se logra. Pero mi misión es hacer justamente lo de la parábola de la oveja perdida. Ir a buscar a aquellos niños que por alguna razón no están llegando a estudiar. El trigo y la cizaña, otra parábola que muestra a Jesús también, que les enseña y cuenta la historia de que habían crecido junto al trigo. Recordemos que la cizaña es una planta que se parece al trigo, es como una vainita, así como el arroz, entonces se parece bastante al trigo y crece junto al trigo en los terrenos, en los guatales, ahí está la cizaña junto al trigo. Entonces cuenta y le dice, bueno, hay que quitar la cizaña del trigo, le dicen al agricultor. No, porque en el momento en que quitas la cizaña, también vas a arrancar el trigo. Mejor que crezcan juntas. Allá al final de la historia, cuando vayamos a porrear o cuando vayamos a buscar el grano de trigo, lo vamos a separar. Allá al final vamos a separar el trigo por un lado y la cizaña por otro lado. El trigo lo molemos, el trigo lo hacemos para la comida y la cizaña la quemamos. Entonces era una manera de decir que iba a crecer juntos siempre el bien y el mal. Eso era lo que trataba de decir Jesús en esta parábola, que siempre el bien está ahí, pero el mal también le acompaña. El trigo crece junto a la cizaña y juntos van creciendo, pero al final uno va a agarrar para el fuego porque van a quemar la cizaña y el otro va a servir de alimento. Lo mismo es lo que él quería ejemplificar en el final de los tiempos. Siempre el bien, las personas buenas y las personas malas, siempre estamos juntas, todos reunidos, pero allá al final Dios se va a encargar de separar a los malos y separar a los buenos. A los malos, dice la historia religiosa, que los va a conducir a un lugar de tormento, mientras que a los buenos a otro lugar de sosiego. Eso es lo que dice desde el punto de vista religioso. El hijo pródigo, esta es otra historia muy bonita también, que estoy seguro que la mayoría la conocen. Cuenta la historia también de un señor que tenía varios hijos, pero uno de ellos le dijo, mira, papá, ya no quiero estar aquí, yo quiero ir a recorrer el mundo, quiero que me des toda la herencia, lo que me corresponde. Bueno, y le dio todo el dinero que le correspondía, de partes iguales a todos, pero a él se lo dio adelantado y se fue. A resultar de que este muchacho lo que hizo con el dinero no fue hacerlo producir, sino que bien a malgastarlo. Se lo gastó en bebidas, en mujeres, en fiestas paganas y todo lo que pudo haber hecho con el dinero, y al final de cuentas quedó en desgracia. Y un día se acordó, dice la historia, que vivía con los animales, con unos cerdos, y se acordó que en la casa del papá había mucha comida, y él, ¿por qué estaba viviendo tan mal? Y él decidió regresar a la casa
a ver si el papá lo perdonaba o por si le ayudaba un poquito, o por lo menos estar ahí en un rinconcito calientito. Y al contrario, lo que hizo el papá fue hacer fiesta para cuando él llegó. Esto significa de que el arrepentimiento siempre trae alegría. Eso era lo que trataba de enseñar Jesús con esta parábola del hijo pródigo. Es necesario regresar con humildad, con el afán de volver a cambiar la vida. Y Jesús, en este caso, enseñaba que el perdón de Dios llega a través del arrepentimiento. Pero a los 33 años muere Jesús, justamente crucificado. Los evangelios cuentan la historia, narran la historia de la crucifixión. En las epístolas también que se mandan, en las cartas, la mayoría de historiadores y especialistas en el Nuevo Testamento reconocen que la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret es un hecho histórico que sí sucedió, atestiguado por historiadores y otros autores no cristianos de los siglos I y II después de Cristo, que la mencionan. Sin embargo, no existe un consenso entre historiadores sobre las circunstancias y detalles de la crucifixión. O sea, este es un hecho histórico que sucedió. Jesús es profetizado que va a venir. Jesús nace en el año 0. Jesús predica o Jesús enseña y Jesús muere a los 33 años. Cuando muere Jesús, todos salieron corriendo, huyendo, algunos a esconderse, a otros a predicar o a llevar el mensaje de Jesús de manera clandestina. Pero más adelante se acuerdan de aquel personaje que les mencionaba, Pablo de Tarso, pues él fue uno de los encargados de extender el evangelio rápidamente o de extender el mensaje de Jesús rápidamente o a extender el cristianismo rápidamente. Se ha difundido entre los humildes, los intelectuales, la doctrina que se transmitía, aunque muchas veces daba lugar a varias interpretaciones, esta situación dio lugar a fijar una nueva enseñanza. Utilizaron nuevos métodos de divulgación, caminando, navegando, enviando cartas, enviando epístolas, y de esa cuenta que fue Pablo el que a través de las epístolas o sus cartas llegó a muchos lugares. Pablo, a quien les mencionaba hace un momento, una persona que fue perseguidora de los cristianos por un tiempo y que luego a través de la presencia de Jesús, él cambió su vida y fue uno de los grandes propulsores del cristianismo a través de las epístolas paulinas, que hay más de 150 o 160 informaciones de que sucedieron hace mucho tiempo. Las cartas fueron enviadas a distintos lugares. Incluso son tan antiguas que hay algunas escritas en papiro que datan de los años 175 y 225 después de Cristo. Estas epístolas paulinas fueron aceptadas unánimemente por todas las iglesias. En todas las iglesias están estas informaciones porque es una manera de informar cómo se difundió el cristianismo. Aquí tenemos una pequeña biblioteca, la cantidad de epístolas que hay. La epístola a los tesalonicenses, o sea, a la ciudad de Tesalónica, a los filipenses, a la ciudad de Filipo, a los corintios, a la ciudad de Corinto, a los gálatas, a la carta a Filemón, la epístola a los romanos, la epístola a Efesios, la carta a Tito, la carta a Timoteo. A veces no alcanzamos a entender algo tan sencillo. A mí me costaba interpretar qué diferencia entre una carta y una epístola, pues generalmente significan lo mismo. La única diferencia es que la carta es como dirigida a una persona en particular. Yo le envío una carta a Tito y Tito es el que la lee. Tito se encarga de comunicar a los demás porque a él se le informaron, pero es como una carta pequeña. Ahora una epístola es como una serie de cartas o una carta más grande que se da en público a toda una comunidad y que el encargado de informar
es justamente quien está a cargo de la comunidad. En este caso, la epístola que fue enviada a los tesalonicenses fue leída por quien estaba a cargo de difundir el cristianismo en Tesalónica. Entonces los reúne a todos y les lee la carta. Cuando es directamente a una persona, en el caso de Tito, se la mandó a él para que él la leyera y que la compartiera con los demás. Esa es la pequeña diferencia que existe entre la epístola y la carta. Quise colocar, cuando ustedes vean estas diapositivas, los viajes de Pablo, así de una manera rápida. Aquí está el primer viaje de Pablo para difundir el cristianismo. Lo envía por todo este lugar y aquí, y regresa a Antioquía, que era su punto de partida. Recuérdense que Jerusalén y la cuna del cristianismo está en este sector, ¿verdad? Entonces el recorrido de Pablo por acá. En esta segunda diapositiva tenemos el segundo viaje de Pablo, en donde sale justamente de aquí, de Jerusalén, y se dirige a Antioquía siempre, siguiendo este rumbo. Aquí pasó por Tarso, por Iconio, por Antioquía, aquí llega a Troas, a Filipos, a Antiópolis, Barea, Atenas, a Corinto. Se hace ese recorrido aquí por Grecia, llega a Efeso, todo esto es territorio griego. Aquí está Macedonia, por aquí, sigue y regresa hasta Samaria, a Jerusalén otra vez. En el siguiente viaje de Pablo, sería el tercer viaje, viene justamente, sale de Antioquía, este es un viaje más grande, sale de Antioquía, sigue por este rumbo, por acá, el mismo recorrido, solo que pasa más lejos, y hay viajes en donde llega hasta Roma también, y llega de regreso hasta Jerusalén otra vez. O sea, todo estos recorridos lo hacía Pablo a pie, a caballo, en barco, lancha, como podía, y duraba mucho tiempo. Entonces, él fue el que se encargó prácticamente de difundir el cristianismo por todas partes. Fundamentos del cristianismo, para finalizar, y como un breve resumen que ustedes no pueden perder, desde el punto de vista filosófico, el evangelio proponía un nuevo concepto del hombre y de su destino. Dios había creado al hombre en un acto de amor, a su imagen y semejanza. Dio una idea clara de las relaciones del hombre con Dios y con sus semejantes. Pero este perfeccionamiento no debe ser solamente individual, sino también social, de tal modo que llegue a toda la familia humana. La educación se convierte entonces en un verdadero acto de amor. Quiero dejarles como a manera de bibliografía la Biblia, que la lean para que entendamos un poco sobre el origen del cristianismo y, por supuesto, las influencias en la educación actual que ustedes deben de saber e investigar. Y quiero agradecerles profundamente el valor de su atención en esta clase. Invitarlos, por supuesto, que el próximo sábado estén conmigo acá nuevamente para otra nueva clase, esperando pues que hayan anotado, hayan tomado en consideración y hayan asimilado el conocimiento. Ya trato de una manera como de dialogar con ustedes desde acá para que ustedes puedan asimilar y poder aprender lo que la clase nos permite aprender. Quiero desearles un feliz día, una feliz semana próxima y que el próximo domingo estemos nuevamente en sintonía con esta clase o con la continuación del curso de Historia de la Educación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.